Estoy muy contento de compartir con ustedes hoy un tema que es súper importante. Mi nombre es Gustavo Góngora, yo soy el gerente de desarrollo y aprendizaje de Seguros y Servicios Bolívar y hoy vamos a estar compartiendo tres elementos que son muy importantes en el marco del diseño organizacional. Cualquier organización, grande, pequeña, mediana, debería tener estos tres elementos incorporados en su diseño de la organización. Estamos hablando del manual de procesos, estamos hablando de como la estructura de las funciones, el manual de funciones de la compañía y el modelo de relacionamiento dependiendo los stakeholders o los grupos de interés que tenga la compañía. Muy bien, entonces en esa línea vamos a conversar primero del manual de procesos. Quiero acá hacer una conexión con lo que significa procesos con el diseño organizacional. Toda área en una organización o departamento en una organización responde a un para qué. Y ese para qué responde a cuál es su aporte a la estrategia de la organización. Les doy un ejemplo en mi caso. La gerencia de desarrollo organizacional responde a un para qué, que es lo misional de Seguros y Servicios Bolívar. En mi caso, mi gerencia, mi área, lo que busca es que el conocimiento y las capacidades de las personas estén en el nivel que se requiere en la organización. Para eso existe mi gerencia la gerencia de desarrollo. O cualquier gerencia en una compañía o cualquier área o departamento en una organización. Entendiendo ese para qué, que es muy importante que ustedes se lo pregunten, para qué y por qué existe un área en una organización, y ahí van a solucionar la primera parte y es la conexión con la organización, con la estrategia de la compañía. Hay un segundo elemento y es, cuando yo tengo claro el para qué, debo entender entonces cuáles son los procesos que me van a llevar a lograr ese para qué. Vuelvo a mi caso. Si mi propósito es que las personas en Seguros y Servicios Bolívar tengan el conocimiento, la capacidad y la contribución que se requiere, entonces yo necesito tener un proceso dentro de mi gerencia que se llame gestión del desempeño. Y en esa medida, fíjense que ya hay un proceso establecido, pero que siempre va a responder a un misional dentro de la compañía. Cuando yo tengo establecidos esos procesos, entonces yo ya tengo consolidado cuáles son los procesos que me van a llevar a mí a poder lograr el resultado que necesito. Bueno, muy bien. La unión de varios procesos en un área, pues finalmente va a llegar a la consolidación del manual de procesos dentro de la compañía. Es muy importante que en una organización hayan procesos. ¿Por qué? Porque ahora, procesos flexibles, procesos ágiles, procesos documentados, pero no tiene que ser como años anteriores, un libro así de gordo que nadie leía y que teníamos tal vez para certificar a la organización por calidad. Hoy los procesos son muy importantes porque lo que hacen es poder determinar el hacer de las personas, el hacer de las áreas. Entonces, si yo ya tengo consolidado cuáles son mis procesos, si los uno con las otras áreas, con la área financiera o el área de tecnología o el área administrativa, yo ya puedo entender cuál es el manual de procesos de la organización. Para las organizaciones es muy importante que los procesos sean un material vivo. Y acá quisiera hacerles una recomendación y es los procesos deben ser parte fundamental del quehacer en este caso, tal vez de los jefes de la organización. Es decir, no es de un área de procesos, que usualmente lo que sucede con esto es que el área es la que gestiona y no le importa a nadie más. Las áreas deben de hacerse responsables de los procesos de la organización porque, reitero, lo que hacen es bajar el hacer de cada una de las personas. Entonces, hasta aquí hemos hablado de el manual de procesos de la compañía. Los procesos pueden tener o deberían tener en grandes rasgos las actividades y las tareas. En mi caso, volvamos al ejemplo. Si yo tengo un proceso que se llama gestión del desempeño, hay una gran actividad que se llama establecimiento de objetivos y ese establecimiento de objetivos tiene unas tareas. Así deberían pintarse los procesos. Ni muy extensos, pero tampoco que no nos den la información que necesitamos para poder entender cómo funciona la organización. Bien, acuérdense que les dije que los procesos
¿cierto? Cuando tienen las tareas, después de haber definido las actividades, esas tareas son las que cada persona dentro de un área lo podemos llevar a un elemento y es las funciones. Es decir, que el manual de funciones de una organización depende de los procesos que yo haya establecido y las tareas que esas actividades tengan. Las tareas entonces pueden ser las funciones que cada uno de los cargos tenga en la organización. Ahora, es muy importante que yo pueda determinar, esto es diseño organizacional, que cuando yo hago unos procesos, alguien los debe hacer. Cuando yo entiendo quién los debe hacer, ahí es cuando empiezan a salir los manuales y los perfiles de cargo. Vuelvo a mi ejemplo. Para hacer un proceso de gestión del desempeño, yo tengo una actividad grande que se llama establecimiento de objetivos corporativos, y para hacer esa actividad, para movilizarla dentro de la organización, hay una persona que tiene una posición que se llama especialista de desarrollo. Ella o esa persona tiene las funciones para poder cumplir estas tareas que depende de un proceso. Entonces, acá estamos viendo la conexión entre el manual de procesos y el manual de funciones, que lo que hacen es poder aterrizar ya en blanco y negro cuáles son las funciones que una posición tiene para cumplir unos procesos dentro de la organización. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto cómo y la importancia, cómo se hace y la importancia de tener un manual de procesos y un manual de funciones. Reitero, es muy importante que esto no sea un tema ajeno a un área en las organizaciones, sino sea un capítulo muy importante de la gestión de las personas dentro de la organización, ojalá liderada por los jefes mismos de cada área. Muy bien, pasemos entonces ahora a un capítulo muy interesante que tiene que ver con el relacionamiento de la compañía. Y acá básicamente una organización tiene dos formas de relacionarse. Una que es interna y otra que es un relacionamiento externo. Cuando hablamos de un relacionamiento interno, lo que queremos aterrizar básicamente es cómo quiero que las personas al interior de la organización se relacionen. Y acá hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, ¿cuáles son los principios y valores que yo quiero que las personas tengan cuando se relacionan dentro de la organización? Hablamos de básicamente una carga ética en la que es muy importante que podamos decirles a las personas dentro de las organizaciones, oiga, aquí es muy importante estas y estas características. Por ejemplo, para el Grupo Bolívar y todas sus empresas, la forma en cómo nos relacionamos tiene que tener 5 principios y valores y no son negociables. Respeto, equidad, honestidad, disciplina y hay uno muy lindo que es alegría, entusiasmo y buen humor. Para nosotros, este grupo empresarial, esos valores y principios son innegociables. De la misma manera, cada organización debe poder aterrizar para su contexto, para su industria, para lo que hacen, cuáles serían esos principios y valores que no son negociables. Y de esa manera yo puedo empezar a establecer cómo y cuál es el relacionamiento que yo quiero en esa organización. Entonces, hay un primer capítulo de ese relacionamiento y es los principios y los valores. Asimismo, es muy importante poder entender cuáles son los grupos de interés en los cuales para el crecimiento de mi organización y productividad yo necesito mapear y relacionarme. Eso es lo que hemos denominado, lo que se ha denominado nuestros stakeholders o los grupos de interés. Y para cada uno, lo que para nosotros ha sido muy importante es que el relacionamiento con esas organizaciones mantenga los principios que para esta organización son importantes. Es decir, que para el Grupo Bolívar, por ejemplo, nuestro relacionamiento con los stakeholders, pretendemos y cuidamos que tengamos estos mismos 5 principios y valores. Por supuesto, hay otros elementos del relacionamiento como, dependiendo la industria, cuáles son los protocolos que se deben activar en caso de poder tener alertas o si la organización tiene, por ejemplo, un impacto mediático, cuáles son los protocolos que deben establecerse
para poder interactuar con cada grupo de interés. Pero eso básicamente debe analizarse dependiendo cuál es la industria y el enfoque misional y el para qué está cada organización. Acá quisiera hacerles una recomendación que hemos visto en el sector y es el manual de relacionamiento, en el que para muchas organizaciones puede ser el código de ética. Tiene que ser un elemento que sea de la primera conversación del equipo o directivo o del equipo que dirija la organización. Y tiene que ser algo que los jefes y las personas que lideran la organización tienen que tener como presente y como parte de su gestión. Lo que no puede suceder es que este tipo de documentos, que son el material vivo del relacionamiento de las organizaciones, queden en los estantes o en los escritorios de las personas. Tiene que ser un material que las personas vivan y además tiene que ser un elemento de gestión de consecuencias vivo dentro de la compañía, porque estamos hablando de lo que las organizaciones, de lo que distingue a las organizaciones, y es su propósito misional y la carga ética de las organizaciones. Entonces es muy importante que en la gestión de la contribución, que se tomen las decisiones basado en el manual, en este caso de relacionamiento, pero en la ética de cada organización. Así que no es un capítulo para nada secundario, es un capítulo muy importante y en el cual incluso también hemos visto en el mercado que les permite a las organizaciones permanecer en el futuro, y permanecer y ser muy importantes para el impacto social en el país. Así que conversamos de 3 elementos que son muy importantes: manual de procesos, manual de funciones y nuestros manuales de relacionamiento o códigos de ética, que deben ser internos o externos. Muy bien, y los invito con todo el entusiasmo a continuar con la etapa 4 de nuestro ciclo de gestión de talento. Un gusto.